Al Señor con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, con ese amor, con ese gozo, vamos a ponernos en pie. Aleluya, con alegría. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor ministración en esta mañana. Saber que Dios tiene siempre un mensaje para usted y para mí, no crea. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar de ir de acá solamente con pañitos de agua tibia? Yo no creo eso. Y se lo voy a decir ahora porque la palabra que primero me ministró a mí y yo espero que nos ministre a todos en esta mañana, pues va a ser una labor importante en su vida. Porque a eso hemos venido. Aquí no hemos venido ni a perder el tiempo, ni mucho menos, alabados al Señor, a salir de aquí, de este lugar, como si no hubiésemos recibido de parte del Señor una palabra especial. Oremos entonces antes que nada, antes de abrir la palabra. Padre de los cielos, yo pongo en tus manos, Señor amado, esta mañana. Pongo en tus manos, Señor amado, esta iglesia, mi vida, sabiendo de que tú eres, Señor, el que nos da el entendimiento. Y ponemos, Señor, delante de ti lo que tú has puesto en mi corazón. Dígale, Señor, hoy voy a escuchar tu palabra, la irrefutable, poderosa, incalculable y única palabra de Dios. Toca mi vida, danos entendimiento y que el poder del Espíritu Santo se siga manifestando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Jesús. Hermano, hay tiempito para que hoy podamos desarrollar a través de la palabra algo que Dios necesita que la iglesia entienda, valore, ame y desarrolle. Aleluya. Palabra y profecía va a ser el tema de esta mañana. Los que están copiando, los que quieren copiar, háganlo porque vamos a ministrar bastante sobre este punto. Y vamos a abrir la palabra, hermanos, sin preámbulos. Alabados al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, voy a abrirla por aquí, a ver. Voy a abrirla por acá. Alabe al Señor que Él está en esta mañana. Alabado sea Cristo. No olvide, alabados al Señor, que todos está ya, alabados al Señor para siempre, cumpliendo, para que la iglesia, alabados al Señor, levante vuelo. Mientras usted busca ahí, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, pues déjeme decirle de que ya nuestros hermanos judíos están ya orando por el Mesías. Ay, santo, ahí moví unos videos recientes allí en Jerusalén, en el dichoso muro de los lamentos, hermanos, se congrega bastante gente, multitud pidiendo que venga el Mesías, que venga el Mesías en medio de tantas cosas que están pasando, que están ocurriendo y que pues eso no es ajeno, nosotros no podemos ser ajeno, porque Israel sigue siendo el reloj de Dios para el cumplimiento de su palabra. Pero si ellos están pidiendo que venga el Mesías, usted se imagina cómo tiene que estar la iglesia, amados. Porque antes de que Él venga por ellos y hacer la obra, terminar la obra con su pueblo, vendrá por su iglesia. Amén. Y después de la obra que Él va a hacer con su amada iglesia, pues hará también la obra con su pueblo Israel. Así de que se acercan los tiempos, alabados al Señor. Así que ame al Señor más fuerte y aferrémonos, porque los tiempos cada vez son más cortos. ¡Aleluya! Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. ¿Ya lo encontraron todos? Eso, yo ya lo encontré también acá. Y dice la Escritura, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no leemos juntos la Escritura? Alabados al Señor. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pónganse cómodos.
Pongámonos cómodas en esta preciosa mañana, hermanos, sin dejar de alabar el nombre del Señor que permanece en este lugar, que está con nosotros. Aleluya. Qué bueno es que tengamos esta libertad para poder expresarle a Él lo que hay en nuestro corazón, nuestro deseo. Y una mañana como hoy, pues, es la mañana que usted tiene delante del Señor para invocarle, para aprovechar que Dios ha prometido bendiciones cuando le buscan. Y hoy le estamos buscando. Amén. El apóstol Pedro, en esta escritura que acabamos de leer, ¿sí?, entendiendo que para su tiempo ya abundaban las profecías. Esto no es solamente de ahora, esto es de muchos siglos atrás. Y en los tiempos, lógicamente, donde estuvieron los apóstoles ministrando, trayendo, pues eso sí que se seguía moviendo por esos lugares. Alabados al Señor. Pero también esta palabra nos deja ver algo, ¿sí? Y es que hay aseveraciones que usted y yo tenemos que tener en cuenta como iglesia. Amén. Y ahí está la palabra que acabamos de leer. ¿Y sabe por qué? Porque el mundo que usted y yo conocemos, ¿sí?, este mundo, esta sociedad, esta gente, alabados al Señor para siempre, se viene hay un desgastamiento, viene un desgaste, alabados al Señor, con el tema de las profecías. Yo no sé si usted ha leído o ha escuchado tantas profecías más que nunca para este tiempo. Digan amén. Oiga, y eso florece por allá, X o Y predicador, predicadora, gente que sale de repente profetizando, hablando, y aunque todos deseamos que la palabra del Señor pues sea conocida, es entendible de que la palabra del Señor también tiene, alabados al Señor, que desarrollarse por gente santa, gente que tiene un mensaje de parte de Dios. Y no personas que tengan un mensaje personal, porque a eso Dios no nos llama. Pero sí tengamos cuidado, y a través, yo sé que de esta preciosa enseñanza vamos a seguir aprendiendo un poco más para que nuestras bases estén firmes, para que usted no se deje mover en la fe que usted y yo hemos creído. Porque déjeme decirle de que se seguirá cumpliendo la palabra, donde mucha gente tendrá comezón de oír la palabra del Señor por escuchar a fábulas y a fabulistas. O sea, gente que está detrás de esas fábulas. Y la cara, el rostro y supuestamente la voz al Señor, la personalidad de esa persona, pues agrada a multitudes. ¡Ay, Jesucristo! Y tienen rótulos de cristianos. Y muchos de ellos los hemos visto y los hemos oído. Y a veces decimos, bueno, si Dios está con entonces X o Y persona, así no sea una persona limpiada, tratada por el Evangelio. Este hombre o esta mujer. Pero qué difícil es cuando la iglesia, hermano, no va a ser fácil. Amén. No va a ser bueno. No va a ser de repente algo que usted diga, vaya, qué bonita esa palabra, me agradó esa palabra, yo la quiero para mí. No, vamos a decir, oh, esa palabra fue dura, esa palabra fue incómoda, esa palabra me dejó a mí sinceramente pensativo, pensativa. Y todo lo que Dios ha venido ministrando semanas atrás, me he puesto yo a mirar, que a veces miro qué está hablando Dios durante semanas y meses en la iglesia, y yo veo que la palabra sigue siendo algo importantísimo. Bueno, y seguirá siendo importante, eso es obvio, pero uno ve los momentos de Dios, cómo Dios nos trata a través de los mensajes de los hermanos, del propio pastor, amén, que nos ha hablado y nos sigue hablando de obedecer la palabra, de no ser solamente oidores. Y que esta vez pues vamos a hablar un poco más sobre conocer esa voluntad de Dios en la palabra, para que la iglesia, alabados al Señor, pues sigamos despertando, sigamos teniendo visión, revelación de Dios, ministración de Dios, a la manera de Dios, a la manera que Dios quiere. Alabados al Señor para siempre. Así de que el mundo viene desgastándose. Mire, acuérdense, en el 2012 hablaban de las profecías mayas. No sé si alguien las escuchó por allá.
Otros hablan, alabado sea al Señor, de tantas profecías escritas en libros, ¿sí? Donde muchos buscan esos libros, pero la gran mayoría, por no decir todos, se han equivocado. Mire, esa profecía maya del 2012 decía que el mundo se iba a acabar en el 2012, pero ahí se equivocó el hombre, y ahí se equivocó también todos aquellos que querían ver que el mundo se acabara en el 2012, porque la palabra del Señor, esta palabra es verdad, esta palabra es viva, esta palabra sí tiene el futuro y tiene la realidad para usted, para mí, para la iglesia, para la humanidad, pero la gente no la busca, pero la iglesia sí. La iglesia sí la buscamos, sí la queremos entender, sí queremos buscar delante del Señor su voluntad. Entonces, hay que entender que la profecía constituye, mire, casi una tercera parte de las escrituras. La palabra profecía, alabado sea el Señor, tiene una importancia y muchas veces es minimizada. Usted y yo lo sabemos. Es minimizada por aquellos quienes la quieren desechar o hacer a un lado. Tantos gobiernos, tantas sociedades no quieren creer a esta palabra, no quieren creer a la profecía escrita o dejada a través de la palabra, ¿sí? Porque muchos dicen, no, es que esa profecía carece de resultados prácticos, porque no la ven en el presente. Hasta usted y yo lo hemos vivido cuando nos dicen, a ver, muéstrame a Jesús, muéstremelo, yo lo quiero ver, dicen ellos, ¿es lo que sí? Anteponiendo digámoslo así, esa voluntad humana de querer ver cosas que ya Dios las dejó en su palabra y que ya Dios se ha dejado ver y mover, pero que se necesita un corazón sincero, un corazón que tenga fe para alcanzar las promesas de salvación. Y la iglesia lo entiende porque, ¿sabe por qué? Porque lo conocemos, porque lo sentimos, porque lo vivimos, porque Él nos habla, porque nos ha susurrado. Por eso usted no puede perder ese amor a la palabra, a escuchar al Señor. Usted no puede dejar de venir a estas reuniones, aunque usted tenga que, lógicamente, invertir un pasaje, aunque usted tenga que invertir tiempo, aunque usted tenga que dejar de hacer muchas otras actividades para venir a estos lugares. No es lo mismo usted solito allá en su casa o en algún lugar para escuchar una palabra sola o de repente abrir las escrituras. Es importante congregarnos para saber entender cuál sea la voluntad de Dios. Que Dios ponga aquí la persona adecuada de testimonio, que nos hable, que nos ministre, que nos enseñe. Aleluya. Porque por allá de esos cuzumbosolos en la historia ha salido, hermano, muchas tragedias. Ha salido muchas mentiras. Ha salido muchas tergiversaciones. Amén. A través de la historia de esas personas en solitario es que se han levantado, alabado sea el Señor para siempre, tantas ideologías religiosas, pero que han terminado en tragedia en la sociedad. Que ha terminado, alabado sea el Señor, en pueblos enteros sucumbidos en una mentira, porque la palabra del Señor que ha sido escrita, que ha sido puesta también, el hombre no la escudriña. La iglesia a veces la separa y pone al hombre en primer lugar que la palabra. Gloria a Jesús. Necesitamos aprender entonces que Dios tiene una palabra especial, porque aunque muchos digan y muchos la minimicen y la quieran hacer a un lado, y esa palabra profética, esa palabra de bendición, esa palabra donde Dios ha establecido el nacimiento de la salvación para el hombre a través de Cristo Jesús, sea minimizada, sea rechazada, la iglesia tiene una potestad gigantesca ante esa sociedad. Usted no le puede atemorizar la sociedad actual, los cambios que están habiendo. ¿O cree usted que usted va a terminar como el impío? No vamos a terminar como el impío. Usted y yo, como iglesia que somos la luz de este mundo. Y el día que decida este mundo, alabado sea el Señor, quitar la luz, pues nos vamos con el Señor. ¿Qué problema hay en eso? Si el mismo Señor es el que tiene las riendas.
del mundo. Así de que nosotros, hermanos, nunca vamos a perder con el Señor. Usted y yo nunca vamos a estar en vergüenza cuando tenemos al Señor. La iglesia nunca va a estar en vergüenza mientras tenga al Señor. La iglesia nunca va a pasar por las tribulaciones que se esperan mientras tenga al Señor. Aunque muchos digan que sí, aunque muchos crean y saquen folletos de contexto diciendo que la iglesia X o Y pasará por la tribulación. No es así. La Biblia deja muchos escritos donde el Señor guardará a su pueblo de lo que ha de venir, por cuanto ha amado a su Dios, por cuanto Dios ha amado a su bella iglesia. Hermanos, la iglesia va a prevalecer. La iglesia prevalecerá. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor y su palabra? ¡Gloria a Dios! Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Dice que adoremos a Dios, porque el testimonio de Jesús, dice, es el testimonio y el espíritu de la profecía. Aleluya. O sea que lo que aquí está escrito, alabados al Señor para siempre, ¿sí? Todo tiene que ver con Jesús. Todo tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Y el Apocalipsis nos insta a adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Porque precisamente ese testimonio está vivo, más vivo que nunca. Y en él está el cumplimiento de las Escrituras. Por causa de Jesús, el pueblo de Israel sufrirá. ¿Cierto que sí? Persecuciones venideras. Por causa de Jesús, se va a establecer un nuevo orden mundial en el milenio. ¡Aleluya! Yo pensé que se iban a alegrar. Y ahí va a estar la iglesia en ese milenio. Y hay que hablar ya de esto, hermano, con más amor. Porque usted y a mí nos espera la gloria de Dios. Si somos fieles, que amamos su palabra. Amén. Si aprovechamos estos momentos para rendirle a Él lo que Él se merece, Él ciertamente nos dará mucho más de lo que usted pueda hacer por Él o en Él aquí en la tierra. Por eso nos esforzamos. Por eso queremos ser fieles. Por eso queremos amar no solamente a Dios, sino al prójimo. No porque el prójimo se lo merezca. Usted bien lo sabe que el prójimo, en pecado, en vergüenza, que a veces señala, critica, pone obstáculos, trae maldición, trae maldad, no se merece. No se merece perdón, cariño, afecto, reconcilio, afecto, ninguno. Aunque muchos éramos peores que eso, ¿verdad que sí? Aunque muchos también, si nos vemos a un espejo con ellos, decimos, Señor, ¿de dónde me sacaste tú? Yo era como X o Y persona y aún peor. Pero entendamos esto, iglesia. Y es que así como Dios ama, debemos amar. Así como Dios se comportó y se sigue comportando, debemos comportarnos. Tenemos, hermano, la figura más perfecta a la cual tenemos que mirar. No es al pastor, no es al creyente. ¿Es a quién? Dígalo duro, ¿es a quién? ¿A quién? Diga, a Jesucristo. Él es la figura, la persona, la cual el hombre, la iglesia, debe mirar. Alabado sea el Señor para siempre. No el error del hermanito que sigue estando en un proceso con Dios de afirmarse en la palabra, por más años que tenga, porque habemos gente que tenemos ya años. Pero vaya si todavía necesitamos ser formados por Dios. A mí no me venga a decir que usted tiene 20, 30 años en el Evangelio y que usted ya es una persona que todo se lo conoce. Que ya no necesita recibir perdón, que no necesita venir aquí a este lugar a humillarse cada vez que habla la palabra. Usted no puede decir eso. Pues yo no podemos decir que ya no necesito esa palabra, hermano, de una vez más, de rejuvenecimiento. De pedirle al Señor ayuda y perdón aún por nuestros pensamientos mezquinos, egoístas que tenemos. Ay, santo, por eso es que necesitamos reunirnos a este lugar, humillarnos, doblegarnos ante Él,
Aquí, bueno, y en la casa, si Dios le da el privilegio a usted de buscarle al Señor a través de sus oraciones, a través de sus devocionales. Digan amén los que hacen devocionales en esta iglesia. Oiga, qué bueno, hermano. Digan amén los que saben que necesitan orar con su familia. Bueno, con los que tengan ahí a un lado y estén a favor de esa oración. Necesitamos tener ese fuego, como lo decía el pastor el viernes, ese fuego para no dejarlo apagar en nuestro corazón. ¡Oh, gloria a Jesús! Actualmente, hermano, muchos de esos escritos eran profecía en su momento. Hoy son cumplimiento. Si usted se pone a mirar las escrituras, aún en el mismo Apocalipsis, ya hay profecías que se han cumplido, ¿sí? Y son un cumplimiento que nos deja ver la historia del hombre. Y muchas de esas historias ya se han cumplido. Mire, ya no estoy hablando de Mateo, de Juan, estoy hablando del Apocalipsis, que es el libro de revelación, o decimos así, el último libro de la Biblia, hermano. Porque el Apocalipsis es lo que era, lo que es y lo que será. Eso es el Apocalipsis para la iglesia. Las cosas que ya pasaron, su advenimiento, la promesa, las cosas que son, las cuales se han cumplido hasta el momento, aunque estemos en el año 2025, amén. La figura de que Dios no es ese mismo Cristo crucificado, lleno de pesar de la gente, sino que es un Dios glorioso, con sus pies como bronce bruñido, que su rostro es como el sol. Hermano, nuestro Dios es fuerte. Nuestro Dios no es un Dios de mentira. Su Dios no se quedó en una cruz y mucho menos, alabado sea el Señor, se quedó en una tumba. Eso fueron cosas pasadas para que se cumpliese la palabra. Tenemos a un Dios vivo, hermano, que está entre nosotros. Y su próxima venida será en gloria. Su próxima venida y a la vez por su iglesia será en poder. Y llamará a sus hijos y sus hijos le responderán. Y se hará, hermano, algo increíble. Porque la iglesia subirá. Aleluya. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No sé si usted y yo vamos a morir antes de eso. Pero si morimos, amén, tenemos esperanza. Pero también si no morimos, ¿qué dice la Escritura? Luego, nosotros, hermanos, seremos levantados. Dios nos llamará con voz de trompeta, con voz de mando. Solamente los escogidos oirán su voz. ¿Y los demás? ¿Qué va a pasar con los demás? ¿Qué van a pasar con los supuestos cristinos? ¿Qué va a pasar con aquellos supuestos líderes, profetas? ¿Qué va a pasar con aquellos supuestos hombres y mujeres que hicieron milagros? ¿Qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí. Apartados de mí. Porque la Escritura, hermano, es fiel. La profecía es fiel. Por eso la palabra que hoy se nos ha entregado, alabado sea el Señor, no es para dividir, es para unir. Cada profecía que usted pueda recibir no es para desunir el pueblo de Dios en otras doctrinas. Es para unirlo al cuerpo de Cristo. Cada palabra que usted escuche, no sé si en las redes, pero yo sí sé que aquí es para unirnos en Cristo Jesús. Es para unir una iglesia santa a Cristo Jesús. Es para unir un pueblo que obedece la ley de Dios a Cristo Jesús. Y aunque a veces nos parezca raro, difícil lo que me piden, los consejos que me da el pastor, a veces nos parezca difícil cumplir la Escritura, ciertamente Dios quiere una iglesia añadida a su cuerpo, pero una iglesia fiel, una iglesia luchadora, una iglesia que ha tenido momentos difíciles, obstáculos difíciles, pero Él sabe cómo añadirnos al cuerpo de Cristo, aunque seamos débiles. Pero tenemos que tener un pensamiento en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 14, verso 3. Ahí está el fundamento realmente de la profecía y de la palabra. El que profetiza y el que habla a los hombres debe hablar ¿cómo? ¿Para qué? Para edificación, para exhortación
pero también para consolación. O sea, es alguien que va a edificar el cuerpo de Cristo. Una profecía nunca se dará para retirarlo a usted de la fe en Cristo Jesús, la santidad en Cristo Jesús, el llamamiento en Cristo Jesús, la esperanza de resurrección en Cristo Jesús, las bases doctrinales que hemos tenido a través de la Escritura. Jamás una profecía de parte de Dios lo va a poder a usted sacar, hermano, de esas bases espirituales. Aleluya. No importa cuál revelación sea más grande, no importa si alguien le hable, o no importa si usted de repente tiene una visión. Todo lo que no esté, alabado sea el Señor, conforme a la palabra, asentada en la Biblia, esas visiones quedan ahí a un costado. Aleluya. Por eso es importante que como iglesia conozcamos la palabra del Señor, escuchemos la palabra del Señor, y usted obedezca la palabra del Señor. Porque si somos desobedientes, pues llegará un momento en que Dios también se cansará de usted y de mí. Y también va a permitir que espíritus engañadores, pues, como no quieren obedecer a la verdad, obedezcamos a la. Y no porque Dios lo desee, es porque usted y yo le abrimos esa puerta del corazón a las tinieblas, al engaño. Gloria a Jesús. Oh, gloria a Dios. Mire, Pedro se refería a esas tres evidencias. Si usted se va a la Escritura, porque el texto que leímos, lo leímos a partir del 19, ¿cierto que sí? Verso 19, donde tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en obedecer. Dice ese verso 19, sí, y estar atentos como esa antorcha. Pero ¿por qué se lo digo? Porque Pedro, en versículos anteriores, nos va a dar el contexto de esa palabra. Y mire el versículo 18. Alabados al Señor. Dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. ¿En dónde? En el Monte Santo. O sea, esta palabra que el apóstol Pedro está diciendo no es porque él lo quiso así, es porque él ya había recibido, alabados al Señor para siempre, de parte del Señor un testimonio. Él había visto al Señor. ¿Sí ve lo profundo que es la Escritura a comparación de otras supuestas visiones, otros folletos, otros escritos hallados actualmente en la sociedad? Y no solamente porque él era testigo ocular, sino que más atrasito dice también el contexto que escuchó la voz de alguien sublime, una declaración hecha desde el cielo. Esa misma voz que le decía: este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado en cual me complazco. O sea, no solamente vio, sino que escuchó. Y finalmente, pues el apóstol Pedro apela a la profecía, al testimonio de esa profecía. Qué tremendo, hermano. Como la Escritura, hermano, nos da evidencias de que esto es real. Por si de pronto alguien por allá le dice, algún loco le dice a usted: eso es palabra de hombre. Y yo: sí, palabra de hombre, pues le voy a mostrar la dichosa palabra de hombre. Hombres de Dios que vieron, oyeron, vivieron lo que aquí está escrito. ¿Cuánto da gloria a Dios? Además, Pedro, hermano, insta a los creyentes a estar atentos. ¿Por qué? Porque es necesario prestarle atención a la palabra. Es necesario que entendamos eso. Y muchos debemos prestar atención a las Escrituras y permitir que esas Escrituras moldeen nuestras vidas. Es la única manera de que nosotros, como cuerpo de Cristo, pues vayamos entendiendo la voluntad de Dios, la voluntad del Señor hacia su vida, hacia su casa, hacia su hogar. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene algo especial con los hogares. Amén, con su hogar, con su familia. Amén. Aunque usted esté solito, solita aquí viniendo a un culto, una reunión, déjeme decirle que Dios está haciendo una obra perfecta allí en lo secreto. Como cuando el niño crece, hermano, en el estómago de la mujer, el hombre no se da cuenta cómo se hace ese milagro. Así Dios obra también a través de su palabra, a través de su profecía, a través, alabados al Señor, de esa Escritura, en la fe que usted tiene en todas y cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Es que la palabra del Señor se viene desarrollando a medida que usted y yo tenemos fe y creemos en Él. Porque es el Espíritu, dice la palabra, de esa profecía, lo cual le da vida a lo que usted y yo hemos creído. Amén. Del mismo modo, hermano, tenemos que confiar en una luz en la oscuridad para no tropezar, ¿cierto que sí? Así como usted confía en esa luz,
Para que usted no tropiece, pues los creyentes debemos confiar en las Escrituras para mantenernos espiritual y moralmente rectos. Mire qué tremenda esta palabra. Usted sabía que Dios busca no solamente hombres espirituales, sino hombres morales, hombres que sean intachables, hombres que sean íntegros. O me va a decir a mí que Dios busca solamente a aquel que quiere dar una profecía y que siga su vida de inmundicia que tiene. No, creo que no. Entonces, ¿por qué tanta algarabía, hermano? ¿Por tanta profecía que lanzan hombres y mujeres sin usted conocer, hermano, cuál ha sido el principio de ese hombre o de esa mujer? ¿Quién es su familia? ¿Qué hace él? Qué bueno sería que antes de escuchar una palabra de alguien y ponerles atención y decir, ¡ay, qué bonita palabra! Yo creo esa palabra. Pues conozca primeramente quién es el que la da. Y usted pueda compararla con las Escrituras. A ver si se moldea la fe que usted tiene, para que usted diga, gloria a Dios, esa palabra tiene poder. Porque si aquí se paran hombres y mujeres que no tienen un testimonio agradable, que usted sabe que son gente deshonesta, que usted sabe que es gente que habla mentira, que usted sabe que su hogar, tienen un hogar, hermano, desestabilizado por causa no solamente del adulterio, sino de que van de matrimonio en matrimonio. ¿Qué hace usted escuchando gente con ese tipo de vida? La iglesia no puede formarse de esa manera. Por más que las redes a usted lo inunden, o por más que haya gente que quiere escuchar la palabra, que le abre la puerta a la palabra, porque dicen, todo lo que sea de Dios es bienvenido. Eso es mentira. Tenemos que tener un corazón sensible a la voz de Dios. Amén. La iglesia debe estar firme en lo que ha creído y en las personas en las cuales usted ha sido convencido de que lo que dice es verdad, porque no solamente está escrito, sino que lo vive, sino que quien me lo expresa vive la palabra. Amén. Vive la palabra, vive el mensaje. Aleluya. La palabra más segura de la profecía exige una respuesta, una vida vivida en obediencia a la voluntad de Dios. Toda aquella persona que quiera agradar a Dios, pues déjeme decirle de que tiene un desafío. Y si usted quiere ser ejemplo, tiene un desafío. En su hogar y usted y yo tenemos un desafío. Y no solamente es hablar bonito, no solamente es expresarse bonito, no solamente es recordar versículos bonitos y conocerse la Biblia. Tiene que haber una vida espiritual, una vida íntegra. Al menos usted tiene que ser una persona que va en un camino de la perfección, a mejorar, a cambiar, a conocer a Dios, a querer que Dios le cambie muchas cosas en su vida y que usted se está esforzando por eso. Porque, hermano, pues obvio, vamos a tener errores a la hora de tener un testimonio en el Señor, pero hay de errores a errores, ¿cierto que sí? Usted mira a sus hijos, usted dice, yo sé quién es y qué hace y qué va a hacer este también lo conozco, pero a este no se le puede mandar un peso, mandémosle a ¿cierto que sí? Si usted tiene hijos, dice, no, este tiene sus cosas buenas, pero a este no se le puede dar una moneda porque lo mando con un billete y me trae una moneda o me trae monedas o no me trae nada. Entonces usted dice, no, a este no se le puede dar la confianza. Todavía tengo que enseñarle, tengo que prepararlo, tengo que instruirle, tengo que ver. ¿Verdad que sí? Entonces así Dios actúa en medio de la iglesia con nosotros. Amén. Y aunque muchos pues estamos acá por misericordia, nos paramos a hablar algo que sabemos que nos está también, hermano, señalando. Pero algo que Dios ve es el corazón. Que Dios juzga es el corazón. No porque seamos perfectos, sino porque estamos en el camino de la perfección, queriendo ser perfectos a la imagen absoluta de Cristo. Dándole un aplauso fuerte a ese Señor. Es su misericordia, hermano. Es su misericordia. Alabado sea el Señor para siempre. Miren, la parte final de esa segunda de Pedro 1:19, pues nos habla de que prestemos atención a esa palabra profética segura. Pero termina diciendo, hasta que el día esclarezca y el lucero, ¿de qué? Dígalo fuerte, y el lucero de la mañana salga ¿en dónde? En vuestros corazones. Aleluya. Mire qué tremenda es esta palabra.
Mire qué tremenda es esta palabra. O sea, el cumplimiento definitivo de esa profecía que usted y yo acabamos de leer en esta mañana, como base pues de bíblica que tenemos, se producirá en esa segunda venida de Cristo. Se va a producir en esa venida del Señor. O sea, el lucero de la mañana. O sea, que va a renacer lo que aquí hay en nuestro corazón y se va a dejar ver. Se mostrará ya sin ocultarse, sino que se dejará ver. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hasta que ese lucero salga. Y esto tiene que referirse al propio Cristo. Amén. Al propio Señor. ¿Y dónde está el versículo que me aclarece un poco más esta palabra de Pedro? Apocalipsis, capítulo 22, verso 17. Ojo, no lo dice Juan, lo dice el mismo Señor Jesús en esa escritura. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Él es la estrella resplandeciente. Él es. No es el político de turno. No es, alabado sea el Señor, las naciones reunidas para traer libertad, luz a las naciones. Es Cristo. Cuando nace en el corazón también del hombre le da una luz. Pero déjeme decirle de que eso se va a esclarecer cuando Él venga por su iglesia y se muestre también a su pueblo tal cual Él es, dice la Biblia. ¿Sí ve? Y muchos llorarán al verle. Cuando ese lucero aparezca ya, después de la iglesia aparecerá al mundo, muchos llorarán. Porque lo verán tal cual Él es. Todo lo que en contra de Él hicieron, dice la palabra, y llorará. El mundo llorará lo que hicieron, lo que han hecho en la historia de la humanidad. Porque ese lucero se descubrirá. Ese velo en medio de la humanidad se quitará. Alabado sea el Señor, y se cumplirá esa palabra que usted acaba de leer, de que la estrella resplandeciente de la mañana se dejará notar y se dejará ver. Privilegiados somos nosotros, que tenemos escondido en nuestro corazón, alabado sea el Señor, esa estrella resplandeciente, hasta que todo se cumpla en usted, sea que Él venga por su iglesia, o sea que usted vaya a recibirlo, pero ciertamente ese lucero se esclarecerá, aleluya, porque brilla, porque alumbra, y se dejará notar, alabado sea el Señor, en un día que quizás usted y yo no esperamos. Qué bueno es el Señor. Amén. Así que la palabra escrita es base. Escucha esto para la profecía. Esta escritura que usted y yo acabamos de leer y de ver es la base para toda la profecía. La escritura es el fundamento, aleluya, sobre el cual se evalúan todas las palabras proféticas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la palabra la cual examina y le deja a usted entender si eso es de Dios o no es de Dios. Y si es de Dios, se cumplirá. Si no es de Dios, no se cumplirá. Y si no se cumple, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir poniendo su oído? ¿Va a seguir escuchando el consejo? ¿Va a seguir detrás por allá a ver quién más le sigue ministrando porque usted no ha encontrado la verdad? No, si no se cumple conforme la escritura, usted tiene todo el deber, la autoridad de desechar, de quitar, de abandonar, de no seguir oyendo, de no seguir escuchando. Si lo que aquí se habla no conforme a la escritura, usted nota y ve, usted tiene también, alabados al Señor, la seguridad. Y tiene también la libertad de decir, no me convence, no me gusta, no voy. Porque tenemos libre albedrío. Pero si usted ve que la palabra es fiel, si usted ve que la palabra que se habla acá está conforme a las escrituras, entonces usted debe gozarse, debe alabar a Dios, debe entender de que Dios está, hermano, con usted, de que Dios le está ministrando la palabra y lo está haciendo usted más perfecto, alabado sea el Señor. A muchos no les importa lo que diga la Biblia, sino lo que diga el pastor X, el líder X, el amigo tal. Oiga, hermano, eso es triste también, ¿sí? Porque importan más las palabras del hombre que las palabras de Dios. Y la iglesia viene en ese ajetreo. Venimos de nuestras casas, ¿cierto que sí? Donde hay gente con pensamientos distintos, diversos. Donde hay gente afuera también que nos habla muchas cosas.
Amén, nos predica muchas cosas. Pero la iglesia, hermano, no puede cambiar el mensaje de la palabra por la sea, por más amigo que sea. Hermano, a muchos les ha tocado abandonar su casa. ¿Cierto que sí? Digan amén los que les tocó pasar eso. Gloria a Dios, aleluya. Pocos, pero los hay. A muchos también les tocó abandonar su aldea. A muchos también les ha tocado incluso abandonar sus amistades. Digan amén. Porque yo sí me ha tocado dejarlas por montones, hermano, amistades que tenía. Y muchos no eran tan malos que digamos. Pero como no estaban conforme a la palabra, de repente se convirtieron ya en enemigos de la palabra. Y dejamos todas esas amistades por causa de Cristo. Hemos dejado comodidades también, aunque no se comparan lógicamente con las de Pablo, los misioneros, aquellos apóstoles. Hemos dejado muchas comodidades por causa de la palabra. Nuestra manera de vestir, porque nos hemos sentido atraídos por el cumplimiento de la palabra y obedecer a Dios con nuestros cuerpos. No porque el vestido nos haga santo, sino porque corresponde a la santidad del corazón. Amén, mostrarnos fieles a Él. No es imposición de hombres. Lo hacemos porque amamos a Dios y queremos que la gente vea en nosotros el reflejo de Dios. Lógicamente la palabra es el testigo fiel, pero nosotros, hermano, somos también el ejemplo aquí en la tierra para que el mismo Señor Jesucristo se sienta con nosotros, alabados al Señor, contento, agraciado de ver una iglesia que ama y cumple su palabra. Qué bueno es que los eslogan cristianos pues no mostraran tanto la imagen del predicador o el nombre del predicador. Bueno, esto ya lo digo yo a aseveración mía. Qué bueno sería que los eslogan cristianos mostraran el versículo bíblico de la palabra e indujera a la gente a buscar a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, pues que ha entregado a su Hijo para que el hombre sea salvo. Y la palabra del Señor pues se dé y se predique, pero vemos hoy en día los eslogan cristianos. ¿Y cuántos de ellos solamente resalta la fama? Y muchos de ellos dicen, voy a ir a ver, voy a ir a ese lugar, a ese show, porque va fulano. Y si no va fulano, no van. La iglesia no puede ser la misma, o pensar igual, de igual manera. Es que si la figura tal no está, yo no voy. Es que si no hay una figurita que me gusta, que me habla, que me suaviza, o que me habla precioso, yo no voy a esos cultos. ¿Yo a qué voy a ir? Porque lo importante es que venga el predicador tal, la predicadora tal, para yo ir a la iglesia. Entonces estamos desubicados, queriendo buscar a un Dios de poder y de verdad en palabra de hombres, hermano, digámoslo así, alabanza al Señor, en figuras humanas. Que lógicamente una vez se pare el hombre aquí o la mujer acá, usted tiene todo el derecho de evaluar, de mirar quién me está dando y lo que me está dando. ¿Cierto que sí? Pero que usted y su motivación al venir a estos lugares sea la palabra del Señor Jesucristo que se mueve en medio de nosotros. Alabado sea el Señor. Mire, porque si la gente ve más, alabado sea el Señor, su elocuencia, si la gente ve más su conocimiento, o si la gente se dedica más a admirar la elocuencia, el conocimiento de esa persona que la palabra de Dios, hermanos, van a estar equivocados, van a salir tristes, van a salir con comezón, van a salir, hermanos, renegando. Aleluya. Por eso usted y yo, y aún yo lo diría así, nuestros líderes deben reflejar la imagen de Cristo, no su cargo. Ay, es que llegó el importante de la misión. A este hay que ir, hay que complacerlo. Aleluya. Por eso alabado sea el Señor para siempre. Nuestros líderes deben de reflejar no su elocuencia, quizá mejor su humildad. Aleluya. Porque aunque puede equivocarse, sabemos que la humildad es mucho mejor que las palabras finas. Y eso nos ha pasado en este lugar, ¿cierto que sí? Nos hemos equivocado. Pero vemos la persona y su humildad, y seguimos sintiendo el mismo Dios de poder, porque no es su elocuencia a lo cual venimos o queremos buscar. Aleluya.
Nuestros líderes deben de reflejar no su arrogancia. Y esto lo hablo en general, como misión que somos. La arrogancia en la persona desdibuja totalmente la personalidad que pueda tener como amigo, como persona que queremos estar un rato, semana, o quizás compartir con él juntos en una iglesia. Hermano, la arrogancia aísla. Por eso nuestros líderes, hermano, no pueden ser oportunistas, buscando felicitaciones. No podemos ser aquí ejemplo de nada si buscamos que nos valoren a toda hora lo que hacemos. Eso no pasa muchas veces, porque el que premia, el que felicita y el que está ahí pendiente de nosotros es el Señor, el que nos va a premiar. Y le voy a decir un secreto: si a usted no lo premian aquí, mejor. Si a usted no le dan la palmadita aquí, escabulle y se diga gracias, porque allá me espera el galardón. Allá me espera delante de él, hermano, la corona. Allá me espera, alabanza al Señor, los regalos, los dones que Dios va a dar por aquellos quienes se esfuerzan, se esmeran en hacerlo para el Señor. Ese debe ser nuestra condición si somos líderes, si queremos ser ejemplos. Nuestros líderes, hermanos, no pueden reflejar a la voz del Señor ese oportunismo para pasar por encima de los demás. Qué triste es cuando alguien quiere asumir cosas aún por encima de las decisiones de una iglesia, de un ministerio, o por encima de las decisiones personales y aún de las de Dios. Aleluya. Qué tristes son ese tipo de liderazgos. Porque, hermano, déjeme decirle de que ese tipo de cosas lo hace. Mire, ese tipo de cosas lo hace cualquier jefe de empresa. Usted bien lo sabe que es así. Toma decisiones según su arrogancia. Toma decisiones según su voluntad. Y hay que respetarlas. ¿No es así? Es más, no solamente un jefe de empresa, muchos pandilleros lo hacen. Eso es lo que se vive en la calle. Díganme los que venimos de la calle. Los que venimos de la calle hay jerarquías, hermano. Los que venimos de la calle sabemos que allá hay gente mala, pero hay gente más mala que otros. Y tienen más lugares privilegiados que otros. ¿Cierto que sí? Alabado sea el Señor. Pero eso también se ve en los gobiernos. Eso. Usted ve muchas veces en los gobiernos gente arrogante, gente que quiere mostrar su elocuencia, que lo adulen, gente que quiere mostrar, y aún son pues políticos alrededor, por no decir nombres, porque esa tampoco es nuestra función. Pero muchas de esas personas se comportan oportunistas, arrogantes. Alabado sea el Señor. Pero no la iglesia del Señor. Cuando está la iglesia del Señor, alabado sea Cristo, hay servidores, hermano, no jerarcas de la iglesia, llámese como se llame, tenga el nombre que se llame, sea apóstol o dibújese como se quiera. No hay jerarquías, no las hay, aunque tienen un nombre, un título. Todos son servidores de Dios y de los hombres, todos sin excepción. Si el mismo Señor Jesucristo es el ejemplo vivo de servicio o de amor a los hombres, y es el dueño de todo, cuanto más la iglesia, cuanto más los líderes, cuanto más los ministros, cuanto más aquellos hermanos que esperan servirle a Él. Dios levanta servidores. Aleluya. Dios espera que la iglesia tenga servidores. Mire, en el cielo, hermano, hay ¿qué? Serafines, arcángeles, ¿qué más? Amén. Querubines, ¿qué más hay? Ángeles en general. Todos cumplen funciones diferentes. Creo que sí. No es lo mismo un ángel que un arcángel. Sabemos eso por la palabra, la voz del Señor. Pero todos, sin excepción alguna, todos, por más querubín que sea, por más serafín que sea, todos, absolutamente todos, son servidores del Dios Altísimo. Levanta un aplauso fuerte al Señor. En el cielo no hay jerarquías, no la hay. Hay un orden, sí, escuche esto, hay un orden, sí, pero es teocrático. Cuando usted busque los libros y diga, es que en el cielo hay jerarquía de ángeles, arcángeles, mentira.
Eso no existe en la Biblia. No hay jerarquías en el cielo, hay uno que manda sobre todos. Y allá si hubiese jerarquías, entonces para que todos vengan a Dios a rendirle a él pleitesía, pues tienen que pasar por el ángel Gabriel o el arcángel Miguel. Bueno, no sé. Usted no va a encontrar el ángel de la guarda haciendo su voluntad o haciendo la voluntad de Gabriel. ¿O dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que el ángel de la guarda hace lo que el arcángel Miguel ha dicho? No. La Biblia dice que los ángeles miran constantemente el rostro de Dios. Y que del rostro de Dios ellos así estén en la tierra, porque ellos no necesitan ojos físicos para ver. Ellos están como seres espirituales mirando a la deidad, mirando al Señor, mirando su voluntad, y hacen su voluntad, no la voluntad de Miguel, no la voluntad del arcángel Gabriel, no del querubín. No es así. En el cielo no hay jerarquías. En la iglesia no debe haber jerarquías. Hay uno que lo llena todo, hay uno que lo suple todo. Que aquí necesitamos un orden, sí, para tener lógicamente una iglesia que pueda entender que necesita amor y respeto, pero todos somos llamados a servir. Alabado sea Cristo. La escritura no menciona. Ahora solamente hubo uno que quiso ser un jerarca. Ya sabe quién fue. Ese sí quiso ser un jerarca en el cielo y decir, ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios esto y aquello? Nada, yo también puedo ser Dios. ¿Y qué pasó con él en el cielo? Lo echaron, lo sacaron inmediatamente, hermano, porque en el cielo no existen esas posiciones privilegiadas. ¡Aleluya! Tenemos que aprender, iglesia del cielo, porque la iglesia se debe conducir a la manera como Dios gobierna el cielo. Y aunque aquí en la tierra hayan leyes que tenemos también que respetar y obedecer, ciertamente la iglesia del Señor se debe guiar por lo que pasa en el cielo, por lo que en el cielo también se ve, porque ciertamente hay promesas nuestras, y todo lo que usted y yo vemos acá en la tierra es un reflejo, es una copia del cielo. Las flores que ve usted ahora, las flores, esas flores no son, yo lo podría decir, ni en la más mínima expresión las flores que habían en el huerto del Edén. Lo que hay es una copia, y lo que vemos, aunque es copia, es hermoso, porque sigue habiendo paisajes, montañas, hermano, digámoslo así, la naturaleza, todo lo que es vegetal y animal, lo vemos, hermano, precioso. Cuando pasamos por la ventana de un medio de transporte o vamos a esos lugares solitarios, vemos las maravillas de Dios. ¿Cuánto más usted va a encontrar en el cielo, hermano? Las flores que hay en el cielo no se comparan en nada con las que hay acá. Las flores, las montañas, el verde prado en el cielo, los peces, todos los ríos que hay, hermano, no se comparan con lo que usted ha visto acá en la tierra. Por eso Dios quiere que la iglesia esté con Él, le acompañe a Él y tenga en Él la esperanza de que esto se va a cumplir. La tierra va a tener un cambio en su momento, una gloria que debió haber tenido antes de que el hombre le fallara a Dios. Pero el plan de Dios se cumplirá a perfección. No crea que lo que Dios quiso designar allí en el huerto del Edén se rompió. No crea que lo que Dios designó a través del hombre allí en el huerto del Edén no se va a cumplir. Dios va a llevar a cabo el cumplimiento de esa palabra de poner al hombre en lugares privilegiados. Ya no va a ser para toda la humanidad, sino para cierta gente que ya ame, que valore, que estreche su corazón a la palabra y crea en el Señor Jesucristo como su Dios y su Señor. Amén. Por eso, hermano, cuando una persona, llámese líder o ministro o creyente, actúa de esta manera, es porque la palabra del Señor no mora en su corazón, o no mora como debería morar en su corazón. Está poco de la palabra en su vida. Cuando alguien, alabado sea el Señor, tiene estos síntomas que acabamos de decir, es porque en él, alabado sea el Señor, no tiene en su corazón la plenitud de Cristo. Es porque tiene miedos. Cuando un líder actúa así es porque está lleno de miedos. Cuando un creyente actúa así es porque está lleno de miedos. ¿Y qué dice la Biblia? Que en el amor no hay temor, ¿sí? Sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Cuando alguien es invadido por el amor de Dios, hermano, el temor ya no existe.
O si no, miren a Pedro. Antes de que viniera, alabado sea el Señor, en el aposento alto, la venida del Espíritu Santo, él tenía la palabra del Señor en su corazón, pero aún así todavía sentía que en su corazón no había dado esa cabida que debía tenerle, y estaba lleno de miedo, y por eso negó al Maestro. Pero Dios no lo juzgó, porque sabía también la esperanza que tenían solamente Pedro, sino los apóstoles y la humanidad, con la venida del Espíritu Santo. Y dijo: vayan al monte, vayan allá al aposento alto. ¿Por qué? Porque allí Él enviaría. ¿A quién? Al Consolador. Y el Consolador lo llenaría todo. El Consolador, hermanos, esparciría su amor en todos aquellos hombres que le amaran y le buscaran. Ya no había necesidad de orar por el elegido. Ya no había que esperar quizás un tiempo en que el Señor escogiera al que iba a ser elegido. Ya el Señor desparramó su gloria, su amor a través de su Espíritu Santo. Y lo hizo también perfecto a través de la iglesia. Y sigue edificando. La iglesia, hermanos, sigue siendo edificada con el Espíritu Santo. Y sentimos que tenemos valor cuando tenemos el Espíritu Santo. Y no nos importa lo que digan de nosotros. No esperamos cargo. Lo hacemos por amor a Dios, porque Dios tiene, hermano, el conducto de mi vida. Si Dios me da la oportunidad en un área, amén. Si no estoy ahí, no importa. Sigo sirviendo, sigo amando, sigo buscando. Yo no necesito que me den escarapela. Yo no necesito que alguien me diga: yo soy un ministro. Yo no necesito que alguien me diga: yo puedo servir a Dios. Es que yo puedo y debo servir a Dios. No necesitamos títulos para ser servidores de Dios. Disposición, entrega. Hermano, hermana, necesitamos en la palabra del Señor morar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el que teme no ha sido perfeccionado, dice la Biblia. Y el que teme, dice la Biblia, que en sí lleva castigo. Y si la persona que teme porque es orgulloso, porque pisotea a los demás, o porque quiere ganarse el puesto que otro lo tiene, pues en él hay temor. Y ese temor sabe que hay un castigo en él, aunque no lo dice, aunque no lo expresa. Excepto cuando vienen estos cultos y la palabra lo desnuda o nos desnuda. Ahí podemos decir: se cierra el corazón y digo: eso no es para mí, ese no soy yo, no lo hago, qué pena, qué vergüenza. Y sale otra vez como entró. O viene a este lugar y se humilla y se relaciona con Dios y dice: Señor, necesito más amor, necesito que tú me ayudes a convertir mi corazón en un corazón humilde, sencillo, un servidor, una servidora de fe, de amor a tu obra, etcétera, etcétera. Aleluya. Es que lo que hace Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar de la profecía. Vamos a hablar ya de sueños y visiones. Esta ya es la última partecita. Mira todo lo que tuvimos que hablar de la palabra. Acuérdense que el tema es palabra y profecía. Pero ¿cuántos nos sentimos, hermanos, bendecidos de saber que la palabra anda más viva que nunca? Aleluya. Y si vamos a hablar ahora de la profecía y también sobre sueños y visiones, pues ¿cuánto más? Si la profecía y los sueños y esas visiones que Dios da, pues hacen que la palabra tenga vida en sí misma. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 4. Vamos a abrir Lucas capítulo 4. Versos 18 al 19. Alabe al Señor en esta mañana, hermano. Veo mucho silencio. Alabemos a Dios. Y la palabra es difícil, dígale: Señor, saca de mí un amén, aunque sea. Pero que Dios siempre haga su obra y su voluntad en estas mañanas de dominical. Amén, amén, aleluya, así es. Lucas capítulo 4, verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ayúdame a leerlo. Por cuanto me ha ungido, sígame, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, digan amén. A pregonar libertad a quienes, a los cautivos, y a vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Denle otro aplauso fuerte. Esa libertad, esa expresión, esa palabra que el Señor nos ha dado. Mire, el Espíritu Santo, hermano, se manifiesta de forma invisible.
a través de su poder. Amén. Y simbólicamente pues se asemeja a una paloma, a un fuego ardiente. ¿A qué más? ¿A qué? ¿A qué más se asemeja el Espíritu Santo simbólicamente? Amén. Un viento recio. Sí, simbólicamente a eso se ha asemejado al Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pero debemos de entender de que la obra del Espíritu Santo es invisible muchas veces, o empieza invisiblemente, para que entendamos esto. Y es como un sentimiento interno de paz, primero que nada. El Espíritu Santo viene sobre la persona o sobre las personas e implanta paz y gozo. Aleluya. ¿Cuántos pueden gozarse, pueden reír, pueden soñar en esta mañana? ¿Cuántos no teníamos gozo? Porque estábamos en tristeza cuando no teníamos a Cristo. Y aunque la vida cristiana se hace difícil y muchas veces lloramos y nos parte el corazón ver tanta indiferencia en nuestras familias o muchas situaciones adversas, no obstante hay un gozo de saber que hay Cristo para siempre en nuestros corazones, en la esperanza de ese gozo de vida. Así que el Espíritu Santo, hermano, viene y toma esos pensamientos y da unos impulsos. Y el impulso en ese creyente es como un cambio total desde su interior para hacer el bien. O sea que el mal que antes hacía ya no lo va a hacer y no lo quiere hacer, porque algo especial lo tomó, lo llenó, le dio paz. Amén, gozo. Y empieza a cambiar su mentalidad, sus palabras, sus hechos. Ahí es donde empieza el fruto del Espíritu Santo. Y digo fruto porque no son frutos. Es el fruto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da el fruto completo: amor, benignidad, paz, fe. ¿Qué más? Gozo. No son frutos, es el fruto del Espíritu Santo, que algunos desarrollan más que otros, pero es un solo fruto para la iglesia. ¡Aleluya! Paciencia y otras virtudes también que tenemos con el Espíritu Santo. Y luego su manifestación en la iglesia, o sea, empieza a moverse, empieza a manifestarse a través de la profecía, de sueños y visiones. Alabado sea el Señor. No es al revés. No hace milagro la persona y luego dice: caramba, ¿y yo por qué hice eso? Si yo no quiero hacer eso. Y empieza a insultar a los demás. Oiga, ese no es el Espíritu de Dios. Ojo con eso, porque ese es otra clase de espíritu. Engañadores, que Dios los reprenda en esta mañana. ¿Ya va entendiendo usted cómo entender cuando el Espíritu de Dios empieza a hablar y cuando no empieza a hablar? Hay alguna obra interior en la persona en la que habla o en la que va a hablar o en la que va a expresar. Hay algo que sucede en el interior, no al revés. Aunque hay demonios en forma de personas haciendo milagros. Que el Señor reprenda al diablo en esta mañana. Esos no son de nosotros. Pudieron haber estado en medio de nosotros, porque usted y yo los podemos haber conocido en un momento determinado de fe. Pero dice la Biblia que si se fueron del camino de la fe, de la verdad, del camino de la salvación, no eran de nosotros. Ya se dieron, fue a las riendas de las tinieblas. Sedujeron, se dejaron seducir por las obras de las tinieblas. Alabado sea Cristo. Hermano, primero la obra personal, luego con esos frutos del cambio, y luego lógicamente nos llama a predicar el mensaje. Y luego no solamente a predicar el mensaje, sino que empezamos a sanar con el poder del perdón. Por eso es que esta obra se identifica por la obra interna en las personas. ¿Usted sabía ese acontecimiento maravilloso que ha hecho Dios a través de una obra de fe o de una obra que exprese lógicamente santidad y que quiera hacer lo correcto? Pues aunque Dios se manifiesta de muchas maneras, en muchos ministerios, déjeme decirle de que nosotros tenemos el ministerio más grande y personal, que es el ministerio del Espíritu Santo cuando obra en el interior de las personas. Y la Biblia que usted acaba de leer se lo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado. ¿Para qué? Para dar vista, primero,
Para sanar a los cojos. Esa es la primera obra de Dios. No. La primera obra de Dios dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no solamente dar buenas nuevas a los pobres, sino que nos envía a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están tristes. Porque el Espíritu Santo hace una obra interna. Esa es la primera obra especial que el Espíritu Santo a través de su profecía hace. No que los milagros no sean importantes. Es que para el Señor hay una importancia en la persona más que en los hechos. Y aunque mucha gente lógicamente hoy en día no van a entender la palabra, aunque se les hable bonito, aunque se les exprese la palabra, la Biblia también dice que si no creen a las palabras, creerán, amén, a los milagros. Pero eso ya lo hace Dios en una fuerza mayor en un momento determinado en la humanidad. Pero Dios le ha entregado a la iglesia al recibir su Espíritu Santo, para que muchos de ellos, hermano, antes que nada tengan un cambio, para que la iglesia tenga ese sentir de hablar la palabra con poder, para que muchos se conviertan a esta fe. Ese es un poder sobrenatural que cae sobre usted y sobre mí. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. No es poco lo que usted tiene, no es poco. No es poco que usted pueda convencer a alguien, hermano, a través de la palabra. Bueno, aunque no somos nosotros realmente, es el Espíritu Santo a través de usted y de mí. De maldad a través de esa palabra espiritual que usted y yo damos. Y luego lógicamente sí, nos llama también a pregonar, a sacar del cautiverio de la cárcel a aquellos quienes por obra de Satanás han sido puestos. Nos manda así lógicamente luego a reprender las obras de las tinieblas, a dar libertad a los cautivos, y si es posible hacer milagros, a traer sanidades, liberaciones espirituales. Aleluya. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hace la profecía también, a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo quiere hacer. Cada día en la iglesia hay un deseo de parte de Dios de que se levante gente con un mover espiritual. Eso no es de ahora. Eso no es de ahora, que haya momentos en que hay movimientos donde ya Dios lógicamente trae un avivamiento. Y gloria a Dios por esos avivamientos que han habido. Pero yo sigo pensando que cada avivamiento que Dios trae lo hace también cada vez que nos reunimos. Amén, que no veamos milagros, que no veamos sanidades de repente físicas, es otra cosa, pero que hay un cambio, un mover espiritual en nosotros, un cambio de pensamiento, que hay en nosotros, hermanos, que salgamos de la cautividad de ese pensamiento que nos agobiaba. Eso es libertad a los cautivos. ¡Aleluya! El mismo Señor lo expresó, pero no lo entendieron. Dice la Biblia ahí en San Lucas capítulo 4 que antes lo quisieron apedrear. Y algunos dijeron que lo querían echar abajo de un abismo, sino que Él se les escabulló cuando les leyó esta palabra. Porque esta palabra no es fácil. Para muchos no quieren entender la verdadera o el verdadero llamado de parte de Dios. Así que la profecía es el mensaje o voluntad de Dios de acontecimientos futuros. Eso es la profecía. Es una voluntad de Dios sobre acontecimientos futuros, eventos, escucha esto, o enseñanzas morales, como un designio divino. Cuando Dios da una profecía es porque quiere también enseñarle al hombre, alabado sea el Señor, sobre moralidad. ¿Quién dijo que era solamente para decir lo que va a pasar en el futuro? Lógicamente la profecía es eso, pero también es para enseñarle moral al pueblo. Lo hizo con David. Aquí no la leyeron. Creo que eso fue el viernes. Nos leyeron acerca de lo que le pasó a David cuando vino el profeta Natán y les puso a través de una profecía lo que este hombre había hecho y la inmoralidad que estaba cometiendo, que había cometido, y la moralidad que David perdió. Ya el Señor se lo reflejó a través de esa profecía y le dijo los acontecimientos futuros que iban a pasar en su reino y en la vida de este hombre. Entonces no me vengan a decir que la profecía es solamente hablar de futuro. Es también hablar de la moralidad que vive el hombre, el ser humano, y la iglesia, que no puede perder. Una iglesia que quiere ser espiritual debe ser moral.
No puede ser solamente espiritual. Bueno, no podemos creer que debemos ser súper espirituales, ayunando 3 veces a la semana, como aquel sacerdote judío, o fariseo más bien. Usted no puede decir que yo de todo lo que doy, de todo lo que gano doy. Entonces usted es espiritual. Pero ¿y la moralidad? ¿Y la moral? ¿Y el testimonio, el ejemplo en su familia, con sus hijos? ¿Y dónde queda el ejemplo en la sociedad? ¿Y dónde queda entonces el ejemplo nuestro, alabados al Señor, en las generaciones que se están levantando? Tiene que haber moral. La palabra es moral. La palabra es eficaz. La palabra, alabados al Señor, para siempre nos instruye. La palabra entonces a nosotros nos hace justos, pero no porque seamos muy espirituales. Nos hace justos porque queremos amar moralidad, creerle a Dios y ser espirituales. Ya no queremos robar porque eso no es bueno. Moralmente es mejor no robar, no quitarle nada a nadie. Moralmente es mejor no hablar mal de nadie. Moralmente es mejor, hermano, apaciguar la ira. ¿Cierto que sí? Moralmente es mejor, hermano, darle lugar a las personas mayores, ser un ejemplo, sino para enseñarle el valor de la humildad, del trabajo, de cooperarse entre ellos. Y así aprende lastimosamente el hombre. Cuando no aprendemos por las buenas, ¿cómo aprendemos? Por las malas, porque es así. Pero Dios ama al ser humano. Dios quiere que la iglesia sea moralmente espiritual, digan amén. Moralmente íntegra. Oh, gloria a Dios. Moralmente íntegra. Qué bueno es que usted y yo seamos íntegros delante del Señor. Que no tengamos reproche no solamente de Dios, sino de la sociedad que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios desea que la iglesia sea un ejemplo para quienes, para la sociedad. No solamente para la sociedad, sino para su casa. Mire, más que la sociedad, en primer lugar debe ser su casa. Yo me sentiría mal si mi esposa o mi esposo me señala. Señala mi carácter, señala mis pensamientos, señala mi manera de actuar. Porque a veces dicen las esposas, oiga, afuera son unos, aquí son otros. ¿Qué dicen los esposos? Estoy yo solo. Afuera somos buenos con la gente, adentro ácidos. Solamente me pasa a mí entonces. ¿Qué dicen las esposas o las hermanas? Qué bueno serían que tuviesen hombres, que tuviesen un equilibrio. ¿Será que sí? Y hermano, y constantemente somos ahí, enseñados. La palabra, buscamos la palabra, el ejemplo, el consejo, porque necesitamos ser formados. Y la palabra también hace eso a través de la profecía, alabados al Señor. Qué importante es eso. La profecía entonces se manifiesta en las instrucciones que Dios nos da a través de otra persona. Eso ya está claro, ¿cierto? La profecía, los sueños, mire, y las visiones, óigase bien, como instrumentos o como instrucciones específicas por Dios, y no deben ser cambios doctrinales. Ya lo hemos dicho y lo repito, una profecía no es un cambio doctrinal. No nos va a quitar la base que tenemos de las Escrituras. No lo puede hacer. La revelación entonces se tiene que referir principalmente a la inspiración de las Escrituras. A eso se refiere esa revelación. Cuando nos inspira esa revelación a través de lo que está escrito y nos profetizan y nos hablan. Alabados al Señor. Así que esa profecía tiene que, digámoslo así, manifestarse en esas instrucciones de Dios. Para usted, para mí, para la iglesia, porque Dios nos la da y es a través de otra persona, porque hemos sido ministrados, ¿sabes lo que sí? Hemos sido ministrados con esa palabra. Pero mire, Pablo también nos indica los objetivos de esa profecía. Si usted de repente anhela y espera y ha escuchado esa profecía que le ha llegado a su vida, ¿sabe qué dice 1 Corintios capítulo 14, verso 3? Léala. El que profetiza, dice la Escritura, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Eso es lo que trae una profecía a su vida. Lo puede exhortar, lo puede edificar. Amén. ¿Cuántos nos hemos edificado?
Pero no nos va a dejar ahí de pronto exhortados como semidestruidos o destruidos, porque la profecía a veces es fuerte y dura, sino que la profecía va a traer consuelo. Y no porque nos va a decir, mire, usted no busque más casarse con X o Y persona, cásase con este y aquel, ese sí le conviene. Y cuando uno se va a dar cuenta, ese supuesto hombre o mujer con el cual yo me iba a casar, oiga, tiene hijos regados. Entonces, ¿qué pasó con la profecía, hermano? Ahí sí nos acaban de estripar, ¿cierto? Porque todos los que están buscando de repente un matrimonio serio y empiezan con esas profecías, hermano, desalientan a cualquiera. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Que no sea nuestra voluntad, ¿sí?, sino la voluntad de Dios hablando. Amén. Tenemos que tener cuidado y hablar algo que es nuestro prejuicio y se lo atribuimos a Dios. Jehová dice así. Hermano, si usted pone en tela de juicio a Dios, y si Dios lo estuviera viendo en ese momento, que lo está viendo, diría, ¿y este qué le pasó? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde yo mandé eso? Nos regañaría si pudiera el Señor y lo quisiera hacer públicamente, aunque Él normalmente trabaja en la vida de esas personas. Pero ¿cuántos se han equivocado dando profecías y han alarmado a la sociedad y han traído destrucción? Gente que trae profecías por el azar, que esperan hacer una cola un domingo, dice que para que el profeta hable lo que Jehová tiene para usted, para la iglesia. Mentira, mentira. Programan a Dios en sus shows, en sus espectáculos, para hablar a una hora determinada, a un día determinado. Eso no es así. Dios mismo, si va a hablar algo a aquel que le va a hablar, Él mismo pone fecha y hora, y aún estoy seguro que ni lo sabemos. Y no solamente no lo sabe usted, mucho menos el que la va a dar. Aunque Dios antes actúa de muchas maneras, pero cuando Dios quiere revelar, no es en el tiempo del hombre, no es en el espacio del hombre. Es que los martes son de profecía. Esperamos a la iglesia porque el martes va a haber profecía. Que el Señor reprenda al diablo, hermano, con ese tipo de eventos. Cuídese usted de escuchar mentirosos. Lo digo en el Señor con completa autoridad. Mentirosos. A dejarse confundir. Porque hay predicadores. Miren, no voy a dar la clase, ya estoy terminando. Hay clases de predicadores. Yo personalmente tengo clases de predicadores en mi vida y se las voy a compartir. Para que quizás si en algo también le sirve a usted, pues la pueda usar cuando usted encuentre mucho de estas personas. Mire, predicadores del vientre, a eso lo llamo yo. Aquellos quienes solamente tienen orgullo, vanidad y amor al dinero. Hermanos, esos son predicadores del vientre, no les interesa sino ellos, todo para acá, todo para acá. Y predican solamente vanidades y dinero, y vas a alcanzar esto, las 70 maneras de alcanzar el éxito. ¿No las ha escuchado usted? Qué vergüenza, amados. Qué vergüenza se sentiría Dios con ese tipo de personas y aún de iglesia, escuchando ese tipo de gente. También están los predicadores sensacionalistas, porque los hay. ¿Quiénes? Aquellos que solamente viven de emociones para impactar. Buscan emociones para impactar. Aquí Dios me muestra una persona con $20. Oiga, y hay como 100 o 200 personas. Es obvio que va a haber alguien que tenga $5, $20. Aquí Dios me muestra una persona con 2,000 pesos en el bolsillo. Esa persona Dios le dice, tráelos aquí. Pues va a ser la mayoría de la iglesia, porque hermano, ¿cuántos tenemos solamente 2,000 pesos en el bolsillo? Entonces, a través de esas emociones, hermano, traen disoluciones y quieren engañar a la gente. Mire, esos son predicadores sensacionalistas. ¿Los hay o no los hay? Que el Señor reprenda al diablo. Pero también están los predicadores inmorales. De estos también abundan. Aquellos que están sujetos a lascivias, dice la Biblia, a desviaciones, que tienen apariencia de piedad. Se muestran muy bonitos, se muestran muy piadosos. ¡Aleluya! Pero engañan a hombres y mujeres que lógicamente son pecadores. ¿Por qué? Porque ellos son incapaces. Ese tipo de predicadores son incapaces de dominar sus malos deseos. Parece ser que a la mujer que arrastraron allá, acuérdese, los supuestos jerarcas religiosos, lo arrastraron a los pies del Señor. Vea, hay que apedrearla, ¿sí? Dijeron, hay que apedrearla.
porque hizo esto, esto, esto. Me imagino la cantidad de errores que le buscaron a esa mujer. Y el Señor, sin decirle nada, le dijo, bueno, pues, si ustedes tienen algo contra ella, o si usted está libre de pecado y todo lo que han dicho contra ella, pues tírensela. ¿Qué creen ustedes que pasó en ese ejemplo? ¿Qué dice la Biblia? Que uno a uno fueron, ¿qué? Saliendo. Empezando desde los más viejos. Lo más seguro es que eran viejos arrogantes. Eran viejos verdes. Veían una pobre mujer de esa y no veían la manera como seducirla, no solamente con la mirada, sino hasta propuestas indecentes. Bueno, eso lo estoy diciendo yo, no lo dice directamente la Biblia. Porque si está hablando de los más viejos hasta los más jóvenes, significa que aún esa gente estaban en la lascivia, en la perversidad. Quisieron, hermano, a través de un apedramiento de una mujer, quizás sellar o cerrar lo que ella pudiera hablar en contra de ellos. Pero el Señor lo refutó y la palabra. Y uno por uno fueron saliendo. Pues así pasa con estas personas, hermano. La Biblia dice que no nos juntemos con ellos, no los escuches, no nos dejemos confundir. ¿Qué dice la Biblia? A estos evita. ¿Cuánto lo han leído? Segunda de Timoteo 3:5. Ahí está, ¿sí? El capítulo 3. Toda la cantidad de hombres que hay durante este tiempo, los hechos venideros y los que van a venir, ¿sí? Las características de esos hombres, a estos evita. La Biblia entonces ofrece criterios para identificar a los falsos profetas, ¿sí? ¿Por qué? Uno, sus palabras no se cumplen. Si aquí se aparece un ministro, llámese como se llame, un líder, llámese como se llame, y empieza a ministrarle a usted y lo que él dice no se cumple, es mentira. Téngalo por mentiroso. Repréndalo en el nombre del Señor. Ahora, si usted puede llamarlo a solas, también aconseja al hermanito, vea, yo sé que usted quiere hacerme un bien a mí, me dijo palabras muy bonitas, pero lo que usted me dijo está errado por esto y esto y esto. Ahí entonces puede ganarse un alma, o puede quizás ganarse un problema, porque es posible. Pero lo más seguro es que usted debe entender de que así la palabra lo expresa, que aquellos quienes hablan profecía, ¿a quién le gusta hablar profecía? Bueno, cada uno ya responde. Si a usted le gusta hablar, sepa y entienda de que usted y sus palabras van a ser juzgadas, van a ser puestas, hermano, en una balanza. Bueno, esto es lo que me dijo este hombre, esta mujer, se va a tener que cumplir si es de Dios. Ahora tenga cuidado también, porque si usted de pronto hace muchas aseveraciones y es Dios el que le está hablando, pues ahí ya el que va a llevar muchas veces la justicia no va a ser el que le habla esas palabras, sino usted por incrédula, o usted y yo por incrédulos. Pero lo cierto es que las palabras de aquel profeta se cumplen. Segundo, sus enseñanzas. Cuando un profeta es falso, sus enseñanzas son contradictorias a las Escrituras. Cuando usted siente que alguien le habla en profecía y no se cumple, y no solamente no se cumple, sino que son contradictorias, ese es para mí el primer escalón. Si no está conforme a la palabra, deséchelo. Deseche esas palabras. Porque ya dijimos acá que no puede haber una profecía por encima de la verdad de las Escrituras. ¿Cierto que sí? Entonces desde ahí yo pienso que ese puede ser el primer sedazo. ¿Sí? La primera lupa que usted debe poner en una profecía. Tercero, su vida y enseñanzas fomentan la inmoralidad. Cuando un predicador, llámese como se llame, iglesia, a través de su profecía lo único que quiere fomentar es la inmoralidad, es que usted deje a su esposo, es que usted deje a su esposa, es que usted tiene que buscar, porque usted es el elegido de Dios y Dios le ama tanto que usted debe buscarse la niña de la iglesia y usted es un viejón de más de 50 años. Está equivocado ese tipo. Eso pasa en muchos lugares. No, es que los que son acá limpiados por la sangre del Cordero, usted es digno de una mujer. Y muchos de ellos la ponen como una figura exótica, joven, con un torso, y hasta le dicen, esa va a ser su mujer. Eso es falso. ¿Quién le dice a usted que Dios se deja mover por el torso de las mujeres para bendecirlo a usted? Dios busca más bien en usted y en mí ayudas idóneas. Y las ayudas idóneas muchas veces no son gente con buen estado físico. Y si no, mírenme a mí. Amén. Si Dios quisiera a alguien atleta para mi esposa, para ayudarle, porque esa mujer mantiene volteando en semana, pues le daría un atleta, o le hubiese dado a alguien acuerpado, que pueda cargar, que pueda voltear, que pueda llevarla, traerla, mejor dicho, hacerla sentir una reina. Y pues Dios le dio más bien a este gordito.
¿Qué hago yo ahí, hermanos? Si ahí vimos la voluntad del Señor cumpliendo, si ya tenemos un hijo de 20 años. Alabados al Señor. Hay cosas que no la entendemos, pero Dios actúa de la manera diferente. ¿Cómo la ven los hombres? Aún como la vio usted. Porque muchos esperan que venga, ¿quién? Que venga ¿qué? Bueno, Johnny Bravo. O el príncipe azul cabalgando en un corcel. Y amén, porque pues digamos que todos tenemos una buena expectativa. Si quiere tener de repente un esposo, una esposa, claro que no nos vamos tampoco a mirar la calle o a mirar por allá el cartucho, a buscar la mejor mujer, no. Aunque tenga cuidado, porque Dios le dijo por a un profeta que se buscara una mujer ramera. Pero había un fin con ese propósito, y era enseñarle al pueblo de Israel cómo habían dejado a Dios, aunque Él había amado. Así como a ese hombre tuvo que amar una ramera. Amén. Pero eso ya son excepciones, hermano. Normalmente Dios desea siempre lo mejor para usted y para mí. Personas, lógicamente, que tengan una sensibilidad con la palabra. Personas que amen a Dios. Y sobre todo, pues que Dios le guste, que usted le guste a esa persona. O que nos guste la persona, porque por más que sea de Dios y no me atrae, eso va a ser un tormento. Y Dios no busca el tormento en usted y en mí. Yo cuando, hermano, pues reconsideré con mi esposa una vez más, después de que éramos novios, volver otra vez a charlar, pero ya no para ser novio, no para estar en matrimonio, pues todavía había en mi corazón, ¿sí?, un gusto por esa persona, y creo que viceversa también. Y lógicamente ahí volvió a encenderse esa llama del cariño, del afecto que teníamos, y aún a la fecha de hoy. ¿Cuántos años de casados que tenemos, amor? 21, oiga, nos vemos a la cara, hermano, y nos amamos. Amamos el rostro que vemos al frente. Amo la persona que tengo al frente. Ella creo que piensa igual. Aleluya. O sea, ese amor sigue estando ahí porque hay un gusto físico. Aunque no somos ya los mismos jóvenes. Cuando teníamos 18, 19, 20 años, ya hay arrugas. Hay canitas, vea, por aquí hay canas. Aún por acá, nosotros, hermanos, por aquí como que el pelo se nos pone un poco seco. Aún en ella no le voy a decir los errores porque ya no... Porque entonces termino yo durmiendo en el sofá. No quiero eso en esta mañana. ¡Alabe al Señor, hermano! ¡Dios está aquí! Ya estoy terminando, amados, en esta mañana. Hermano, cuando un profeta es identificado como falso, no va a reconocer a Jesucristo como Dios. Eso también es claro. Aquel profeta que no reconozca a Jesucristo como Dios, Señor, Salvador, no es un profeta verdadero. No es alguien que quiera dar una profecía verdadera. Aquellos profetas, hermano, o gente que lanza una profecía falsa y se presentan a la voz del Señor como ovejas, pero luego se desmascaran y son ¿qué? Lobos. Eso más nos tiene que decir a nosotros que no eran profecías de parte del Señor. Porque los sueños también es recibir instrucciones de Dios mientras dormimos. Mire, ¿a cuántos nos ha pasado que soñamos cuántas cosas dormidos? Díganme amén. Pero tiene que tener cuidado con eso, porque los sueños es recibir instrucciones de Dios cuando estamos dormitando. Oiga, instrucciones de Dios. Y en la Biblia usted tiene que... Yo sé que lo necesita, porque yo también tuve que entender esa palabra o esta palabra. Y es que en la Biblia debemos diferenciar entre el sueño de dormir y el sueño de soñar, porque hay sueños que Dios los permite, nos da instrucciones para que soñemos, amén, para que apreciemos lo que tenemos y para que vayamos en curso de una voluntad de Él que ha sido puesta en la palabra. Mire, en el Antiguo Testamento, hermano, Dios ministró a mucha gente que dormía y le dio instrucciones a través de sus sueños. ¿Sí? Y los sueños que usted pueda tener en el Señor son sueños personales que Dios le da a usted para hacer algo, para que usted pueda instruirse en el camino. Pero nunca esos sueños, alabados al Señor, es para revelar doctrinas. Cuídese de eso. Nadie puede acostarse hoy y levantarse el otro día y decir: el Señor ya me reveló la verdad. Eso pasa. Dios me reveló que donde yo estaba, eso no es de Dios. Dios me dijo que siguiera al profeta Caín y que me fuera atrás de Caín, porque Caín es la luz del mundo
y termina por una visión o un sueño detrás de Caín. Entre comillas, ¿no? Detrás de, porque ya pensarán que es que eso está en la Biblia. No, estoy hablando del ejemplo que muchos pueden tener cuando tienen un sueño. Así es. Porque eso pasa, porque el enemigo aprovecha cuando dormimos y siembra ¿qué? Cizaña. Que el Señor reprenda al enemigo en el nombre de Jesús. Que mientras usted y yo descansamos, dormitamos, no solamente espiritualmente lo hace Satanás, que el Señor lo reprenda, sino también físicamente aprovecha para nublar los sentidos del hombre y la mujer y trae angustia muchas veces en los sueños. Porque es importante entonces nuestra oración también en las noches, para que Dios cubra nuestro sueño, para que Dios nos pueda dar también, hermano, un descansar en paz. Y si en algo podemos soñar, que soñemos sueños en el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, tenemos que entender que los sueños deben ser interpretados. Escuche esto. Los sueños deben ser interpretados. Si usted no conoce un sueño que Dios le dio, usted sabe que es de Dios, pero no lo entiende, usted debe buscar la interpretación de ese sueño. Y la interpretación de ese sueño, hermano, no consiste en una actividad intelectual. Porque los sueños de Dios, el intelecto queda en segundo y en tercer plano. Porque esos sueños no es la base de intelectos humanos. No es el arquitecto, no es el psicólogo tal que le va a decir a usted, significa esto, esto y esto. Acuérdese que con José, que tuvo sueños, que tuvo visiones, no había nadie en ese reino que interpretara los sueños de José. Solamente el Dios Altísimo. Y yo estoy seguro, José, en la búsqueda del Señor, le dio la interpretación de los sueños, que lógicamente a la traste traería bendición para Egipto. Y en la cual José fue llamado ante Faraón, y José le reveló los sueños que Dios le mostró y también el significado. José no dijo, bueno, voy a revelarle lo que me dijo el copero, voy a revelarle lo que me dijo el panadero. Peor, porque ese ya estaba sentenciado a muerte, dice la Biblia, aunque él no lo sabía. Luego después, pues, lógicamente, el mismo José también le reveló el significado de esos sueños. Pero no era José, no fue Faraón, no fue los magistrados de aquel pueblo de Egipto. Fue el mismo Señor que se lo reveló, que le reveló y le dio instrucciones sobre el significado de esos sueños. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Alabados al Señor para siempre. Tenemos que entender que la base a la Biblia, encontramos entonces que Dios ha establecido su iglesia. Dios ha establecido sus ministros. No solamente, hermano, para que estén aquí como figura, sino para administrar las cosas espirituales. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto entonces usted ya tiene que buscar gente que pueda darle a usted entendimiento a través de la fe, de la oración, acerca de lo que significa ese sueño. Y a la vez usted misma también buscar delante del Señor un significado. Pero esto no es por intelecto humano. Así es. Porque nosotros tenemos que ser competentes para pensar que no somos nosotros, no es el ministro que se para aquí, ¿sí? Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso lo dice la Escritura en 2 Corintios 3:5. La competencia del ministerio, lógicamente lo que Dios da aquí, no tiene nada que ver con el intelecto humano, por las fuerzas humanas, sino que todo lo que se hace aquí hay una competencia espiritual y proviene de Dios. Esa es la más firme, esa es la más sagrada. Y por último, las visiones. Las visiones, hermano, deben ser manifestaciones sobrenaturales, sí, pero las visiones nos hacen apercibirnos con nuestros sentidos lo que Dios está comunicando o los eventos que van a preceder a futuro. Pero esta vez no es profecía, esta vez no fue un sueño, esta vez fue una visión que Dios da. Amén. Esta es otra parte de cómo Dios se mueve a través de su Espíritu Santo, a través de las visiones. Escuche esto, las visiones son doctrinales. Y no solamente doctrinales, sino que también pueden ser de instrucciones. Pero las que ya son doctrinales están en la Biblia. Nadie puede dar una visión doctrinal porque Dios le reveló. No. Puede ser una visión que instruye en su vida lo que va a pasar en un futuro, pero nunca para establecer una base. Que lo hubo en su momento doctrinal, sí, porque el Apocalipsis, que fue escrito por Juan, él recibió lógicamente visiones doctrinales, pero también se le dio instrucciones. ¿Sí me entienden lo que les trato de decir?
Aunque alguien le pueda sacar la Biblia a usted, decirles que la visión, según la Biblia, también es para doctrina, eso es falso. Hubo un momento, lógicamente, de la Escritura para ser dejada aquí como escrito, donde esa visión fue una doctrina. Porque lo que Juan nos dejó en el Apocalipsis, acerca de la majestad de Jesucristo, acerca de la venida y del rapto, es doctrina. Lo creemos porque está en la palabra y porque fue una visión que Dios le dio. Amén. Y también las instrucciones que él y muchos otros profetas recibieron de parte de Dios. Pero podemos decir que la visión que Dios da para nosotros en este tiempo son instrucciones nada más. Nadie puede salir con una visión diciendo que ya tiene la nueva doctrina, como ha pasado en siglos pasados. Muchos saben de a qué doctrina les estoy hablando yo. Muchas doctrinas, no solamente esa que usted piensa, muchas otras. Porque han tenido supuestamente una visión, pero no son instrucciones, son doctrina. Y ahí están errados porque han dejado la palabra a un lado. Han dejado la palabra como base de su vida y se han creído esos cuentos y puesto otros libros como ellos lo creen. Pero son engaños de Satanás. Que el Señor lo reprenda, amén. Que el Señor lo reprenda. Entonces Dios habla a través de estos medios a la iglesia, desde el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, para que entendamos las visiones que tenemos, los sueños que tenemos. Por eso Juan nos aconseja, escuche esto. Primera de Juan 4:1, ¿qué dice, amados? No creáis a todo espíritu, sino que los probemos. Si no probemos los espíritus, si son de Dios, porque muchos profetas dicen que han salido y divagan en el mundo. Eso ya está escrito. Lo que usted escucha, lo que usted ve en las redes, lo que usted y yo vemos en muchos ministros, eso ya está escrito hace más de 2000 años. Ya ha sido escrito por la palabra, alabado sea el Señor. Y aunque se hagan manifestaciones sobrenaturales, ¿sí? Usted tiene que entender que por más manifestación sobrenatural, debe ser para unir el cuerpo de Cristo. Esa sanidad, ese milagro que se haga, es para unir a Cristo y su iglesia. Y para que nos rindamos a los pies del Señor.